¿Qué tal? Buenas noches. ¿Cuántos dan gracias a Dios por estar aquí? Amén. Dale un aplauso grande al Señor. Aleluya. No nos cansemos de aplaudir. No nos cansemos de aplaudir. Siempre hay un motivo para dar gracias a Dios. Siempre hay un motivo. Aunque nuestra vida de vez en cuando pasa por dificultades, pero aún ahí también sacamos algún momento, alguna situación en que damos gracias a Dios. Y todo lo que pasa a nuestro alrededor, sobre todo los que hemos encomendado nuestra vida al Señor, pues pasa por algo y todos tenemos que, descubrir realmente cuál es el motivo, ¿no? Y yo le doy gracias a Dios por estar aquí en esta tarde y me gustaría que tú en esta tarde pues te vayas de aquí con algo más de un pedido de alimentos. Te vayas con una palabra. Yo estaba hace un ratito paseando un poco, he estado orando, señores, que la gente que venga aquí hoy que se lleve algo, Yo sé que yo no soy muy entendido, yo sé que soy insignificante, pero tú no. Entonces, llévate, que se lleven algo. Aquí hay mucha gente en esta noche, hay mucha gente aquí. Prácticamente el 99,9% no los conozco. Pero yo sé que tú, en esta noche, si abres tu corazón, si escuchas atentamente este ratito que vamos a estar aquí, yo sé que la palabra de Dios no vuelve vacía y que tú te vas a llevar algo. Quizá a lo mejor en este momento que lo estás escuchando, a lo mejor no pasa nada. Después cuando salgas por la puerta, a lo mejor tampoco pasa nada. Pero lo que pase ya después, en esta noche, mañana, pasó, ahí sí que puede ocurrir algo en tu vida. Por eso es bueno que nosotros lo que escuchamos cuando venimos aquí los jueves, que meditemos, que pongamos bien el oído atento para ver qué me van a decir. ¿Qué me van a decir antes de darme lo que he venido, ¿no? a buscar, ¿no? ¿Qué me van a decir, ¿no? Y bueno, esa es nuestra oración y mi oración, que tú en esta noche te lleves, de verdad, sinceramente, que no te lleves nada de religión, que no te hagamos un prosélito, un evangelista, sino que te lleves algo de parte de Dios, que tantas cosas que tiene para nosotros, ¿no? Un mensaje de ánimo, una palabra, algo que te identifiques, una enseñanza, algo que te diga, bueno, que te haga recapacitar, porque la palabra de Dios tiene eso, que nos hace recapacitar y nos hace ver realmente cosas que a lo mejor nosotros no vemos. Con nuestro intelecto no nos damos cuenta y no vemos. Y entonces la palabra de Dios, que es luz, pues nos viene y nos enseña, pero para eso tiene que hacerse viva en nosotros. Tenemos que entender, escucharla y intentar, bueno, a ver qué nos quiere decir. Esto no se lee como un libro. Sino se lee como algo especial, que es palabra de Dios. Por eso dice, la Biblia es la palabra de Dios. Entonces que el Señor bendiga su palabra en esta tarde. Y vamos a leer esta palabra que Dios quiere hablarte en esta tarde-noche, ¿no? Y los que tengamos Biblia, si no lo van a poner aquí detrás, vamos a abrir la Biblia en el Evangelio de Mateo, capítulo 14, versículos del 22 al 27. Y vamos a leer esta situación que les pasó a Jesús con los discípulos y a ver qué enseñanza tiene para nosotros en esta tarde noche. Empezamos a leer el versículo 22, que dice: enseguida Jesús hizo a sus discípulos entrar en la barca e ir delante de él a la otra ribera, en tanto que él despedía a la multitud.
Despedida la multitud, subió al monte a orar aparte. Y cuando llegó la noche, estaba allí solo. Y ya la barca estaba en medio del mar, azotada por las olas, porque el viento era contrario. Mas a la cuarta vigilia de la noche, Jesús vino a ellos andando sobre el mar. Y los discípulos, viéndole andar sobre el mar, y se turbaron, diciendo: un fantasma. Y dieron voces de miedo. Pero enseguida Jesús les habló diciendo: tened ánimo, yo soy, no temáis. Que el Señor bendiga su palabra. Vamos a ver aquí qué es lo que hizo Jesús. Jesús hizo a sus discípulos entrar en una barca que se dirigía pues a aguas turbulentas, el mar estaba embravecido, y esta barca seguramente pues tenía, pues se veía que iba a estar pues como una pluma, cuando ves una pluma en el mar, ¿no?, que va para arriba, para abajo dando vueltas. Pues la barca estaba igual, ¿no? Y es lo que vamos a leer ahora, ¿no? ¿Y tú crees? Te hago una pregunta en esta tarde-noche. ¿Tú crees que Jesús, que dice que los hizo a sus discípulos entrar a la barca y les mandó para que fueran a otro lado, ¿tú crees que Jesús sabía lo que iba a pasar? ¿Tú crees que Jesús no se dio cuenta de dónde iba la barca? Pues yo quiero decirte en esta tarde-noche que sí, siempre lo supo. Siempre supo dónde iba la barca, ¿no? ¿Y dónde estaba Jesús? Cuando estaba la barca en medio del mar, azotada por las olas, porque encima el viento era contrario. ¿Dónde estaba Jesús? Dice que Jesús estaba arriba, en las montañas, supervisándolo todo, orando. Dice que estaba solo estaba ahí Jesús. Y estaba ahí supervisándolo todo, orando en todo momento, para que los discípulos que estaban en esa barca pudieran pasar la prueba que él sabía que tenían que pasar, la enseñanza que él sabía que tenían que pasar, la situación que tenían que pasar. Pero él estaba al tanto de todo. El viaje en barco, las tormentas que dice que había ahí, las olas que se encontraron ahí, el viento que era contrario, todo, el Señor no estaba ausente. Fue todo un plan de Jesús una prueba, para que los discípulos tuvieran una enseñanza. Y yo te pregunto, nuevamente te digo, ¿cómo afrontamos cuando viene a nuestra vida una situación así? Que nos encontramos en medio del mar como una barca azotada por las olas, cuando los vientos son contrarios. ¿Qué quiere decir? Cuando parece que las cosas nos salen al revés. Parece que pintaba bien, pero se ha dado la vuelta a la situación. Y empezamos a perder la esperanza. Muchos empiezan a perder la esperanza. Y entonces, ¿cómo afrontamos esa situación? ¿De qué grupo eres tú? Porque hay varios grupos que enfrentan las cosas de una manera y otros de otra. Puede ser del grupo de aquellos que cuando viene una situación así se extrañan y empiezan a clamar al cielo y ¿cómo puede ser? ¿Qué ha pasado esto? No es normal que me pase esto si yo voy a la iglesia, intento portarme bien, intento hacer las cosas bien y se extrañan. Ese grupo de personas se extraña y se empieza a hacer preguntas. Se empieza a hacer preguntas que al final pues les hacen esas preguntas, se hacen ellos mismos las respuestas. El apóstol Pedro decía
No os sorprendáis. No os sorprendáis cuando venga una situación así, como alguna cosa rara os aconteciese. Así dice la palabra. No os sorprendáis cuando vengan situaciones así. Y ese es el primer tipo de personas, el cual pues se extraña y empiezan a hacerse preguntas. Hay otro tipo de personas que cuando viene esta situación están bien, parece que todo le va bien, pero cuando vienen un poco mal dadas, cuando se encuentran una prueba, una situación así medio difícil, pues se apartan y le echan las culpas a Dios. Empieza a menguar su fe. Si creían poco, ya creen menos. Y los que creían mucho empiezan a creer menos, o sea, se van viniendo abajo. Hay también ese grupo de personas. Cuando viene así la situación, los vientos contrarios, todo esto que estamos hablando, ellos estaban bien hasta que pasó eso. Ellos estaban bien, la vida les iba bien, pero pasó esa situación y en vez de concentrarse más y agarrarse más, pues fueron para atrás y les echó de los planes de Dios, ¿no? Ese es otro grupo de personas. Pero está otro grupo, el tercer grupo, que son aquellos que cuando vienen las tempestades, los vientos contrarios, resisten esa situación, resisten esa maldad, resisten esa prueba, resisten ese viento contrario, sabiendo con la certeza de que después recibirán la corona de vida, el premio, porque así nos dice la palabra de Dios, ¿no? Aquellos que pasan las situaciones difíciles y pasan la prueba, después reciben la corona de vida, ¿no? Entonces, ¿de qué grupo nos podemos nosotros integrar? ¿De cuál de ese grupo? ¿De los que se extrañan? ¿De los que va todo bien hasta que viene la prueba? ¿O de los que resisten? Y de bueno, ahora viene así, pues yo voy a resistir. Con la fuerza de Dios, porque todo lo puedo en el Señor que me fortalece y voy a resistir. Y bueno, a ver qué, porque siempre hay un mañana, siempre hay un amanecer. El sol siempre sale. Nunca es siempre, no es siempre de noche. Siempre hay un amanecer. Y esa es la salida que el Señor nos da cuando estemos. Pero hay que pasar esa situación. Y si yo te digo a ti en esta tarde-noche, ¿tú conoces a Jesús? Tú podrías decirme, sí, lo conozco. ¿Y cómo lo conoces? Pues lo conozco como Salvador. Es mi Salvador. Pues lo puedo conocer como aquel que hace milagros, es el Dios que hace milagros, es amigo de los pecadores, nos enseña a perdonar. Hay muchas definiciones que podemos hablar de Jesús. Los discípulos que estaban con él, estuvieron con él unos cuantos años, pues deberían de conocerlo bien, tanto tiempo que pasaron con él. Tú cuando estás con una persona muchos años y día y noche, pues si no lo conoces tú, ¿quién lo va a conocer? El otro que no ha estado con él en ningún momento no lo conoce. Tú tienes que conocer bien a una persona que vive contigo o que es amigo tuyo o que pasas horas y horas con él. Y aquí mucho más, ¿no? Aquí mucho más. Pero los discípulos se supone que también le conocían. Pero ¿qué pasó cuando vino la tormenta? Ellos estaban en alta mar. Se supone que conocían bien a Jesús, porque habían estado día y noche con él, conviviendo. Pero cuando estaba la barca en medio del mar azotada por las olas, dice el versículo 26, que acabamos de leer, dice, los discípulos, viéndole andar sobre el mar, porque Jesús vino hacia ellos porque los vio en dificultades, eso que él mismo había permitido que pasara, ¿no? Vino aquellos que había estado con ellos codo a codo, día y noche. Y dice que
viéndole andar sobre el mar, se turbaron diciendo, es un fantasma. Y empezaron a dar voces de miedo. O sea, quiere decir de que estuvieron con él, se supone que lo conocían bien, pero cuando vino la tormenta, estaban en dificultad, no le conocieron. No le conocieron. Vino sobre ellos andando en el mar para echarles una mano, para decir, no temáis, y se pensaban que era un fantasma, pero ¿qué hace la dificultad? ¿Qué hacen las tormentas? ¿Qué hace el viento contrario? Que hasta no conocemos al Señor, ya se nos nublan los ojos. Y esta es la raíz de muchos problemas. Esa es la raíz de muchos problemas. Que creemos para los milagros, creemos para la salvación, creemos para que Él nos supla todas las necesidades, creemos para que no nos falte comida, creemos para que no estemos enfermos, creemos para que Él es capaz de cubrirnos, de guardarnos, de librarnos, de darnos una cobertura, creemos para todo eso. Pero en cuanto parece que se pone todo oscuro y vienen tempestades, no lo conocemos y no sentimos que Él está cerca también. Porque eso nos nubla todo eso. Y esto les pasó, no solamente nos pasa a nosotros, sino fíjate, les pasó a aquellos que estaban con Él día y noche. Pues fíjate lo que hizo toda esa dificultad, que no, dijeron, pero este no es Jesús, es un fantasma que viene hasta aquí. Y empezaron a gritar de miedo. Y ese es uno de los graves problemas que tenemos y que tenemos que ajustar en nuestra vida, que es no ver a Jesús en los problemas, no ver a Jesús en las tormentas, no ver a Jesús en las dificultades, no ver a Jesús cuando parece que estamos caídos, no ver a Jesús en definitiva en los problemas de cada día que lo vamos a tener. Entonces, que eso nos sirva para de confiar más. Pero claro, estos hombres, estos discípulos, estaban a punto de aprender la mayor lección que jamás se podría aprender, que es esa. Al final reconocieron que era Jesús. Y esa es la lección en esta tarde-noche, ver a Jesús no solamente para los milagros, no solamente para que nos supla de las necesidades, no solamente para que nos cubra, para que cubra a nuestros hijos, para que cubra a nuestros alrededores, para que seamos bendecidos, sino también verlo en nuestras adversidades, verlas en nuestras dificultades, verlas en el día a día, en cuando las cosas no pintan bien. Verlo, en definitiva, en nuestros problemas del día a día, que los tenemos cada día. Y no empezar a preguntarnos, ¿dónde está Dios? ¿Dónde está Dios? Y estos discípulos aprendieron a reconocer a Jesús en la tormenta. Aprendieron a ver que Él también está en las dificultades. Aprendieron a saber que todo tiene un plan y que Jesús no nos puede hacer, que a nosotros no nos puede hacer las dificultades y las adversidades que perdamos de vista. Que perdamos de vista en el Señor. Por lo menos intentar agarrarnos a eso, a ajustar y en ningún momento hacerle frente a Dios y decir no. Porque hay muchos que le echan la culpa a Dios de sus problemas, podríamos llamar entre comillas problemas, de sus adversidades, mejor dicho. Hay muchos que les hacen la culpa a Dios y como hemos dicho en el grupo, hay personas que abandonan, hay muchas personas que abandonan. Hay muchas personas que abandonan cuando he escuchado a mucha gente que ha dicho, no, yo era cristiano hasta que se murió mi padre. O yo era cristiano hasta que se murió mi madre. Dios se llevó a mi madre y ya me enfadé. O me pasó esto con el trabajo y ya me enfadé con Dios y ya no quiero saber nada, ¿no? Mucha gente he escuchado ese comentario, ¿no? Cuando
Dios lo que quiere es lo mejor de nosotros, siempre ha querido lo mejor de nosotros, aunque tengamos que ir a las dificultades, al mar entreverdecido, que tiene que existir eso. Y estos discípulos pues consiguieron un aprendizaje, porque toda su vida de los discípulos, esos 3 años que estuvieron con Jesús, era aprendizaje, era prepararlos para que después hicieran la revolución más grande de lo que se ha hecho en el mundo y cambiar el mundo. Bueno, no vamos a decir revolución, sino que fueron los instrumentos para cambiar el mundo. Y ya te digo que lo cambiaron. Y ya te digo, 12 apóstoles cambiaron el mundo, ¿no? Y tuvieron que pasar por esas dificultades para ver también a Jesús, porque después tuvieron que pasar muchas situaciones difíciles después de que Jesús ya murió, resucitó y subió al cielo con el Padre, ¿no? Después se quedaron aquí, bueno, no solos, porque Él dice que nos dejó a su Espíritu Santo, pero ya no lo tenían ahí al lado, ya no lo tenían ahí al ladito, ¿no? Ya no estaba en el mar así en cuerpo presente, ¿no? Ya estaba en espíritu, ¿no? Pero es necesario muchas veces porque aprendemos. Dice la palabra de Dios en alguno de los versículos, dice que, de alguna manera dice que en el luto, o sea que una persona, vamos a decirlo en mis palabras, una persona reflexiona más, ¿no? Aprende más sobre su vida, sobre el alrededor, en un velorio que en una fiesta. O sea, en el luto, más que en la alegría. Pues tú en la alegría, en una fiesta, no te pones a pensar, no te pones a reflexionar. Pero en una situación complicada, vamos a poner eso, un velatorio de alguien conocido que muere, que todos se juntan ahí, ¿no? Ahí te da un poco más de reflexionar sobre la muerte, sobre la vida. Te das cuenta cuando viene una tragedia, una dificultad así difícil, alguna familia, alguna ciudad, algún país, cómo hace que muchos reflexionen. Pero cuando hay fiesta, solamente, entonces, Dios siempre quiere darnos esa enseñanza y a veces es difícil. Te lo digo por experiencia. A veces es difícil, ¿no? Soportar muchas veces eso, ¿no? Pero de la única manera que podemos soportar todo eso es pues que nuestra fe no decaiga en ningún momento, ¿no? Y dejamos Dios hasta aquí, nos ayudó el Señor, como dice la palabra de Dios, y ahí estamos, ¿no? El libro de la carta de Pedro, primera de Pedro, capítulo 1, versículos 6, 9. Pues bueno, ya nos está la Biblia reflejando un poco todas estas cosas, ¿no? Que podemos pasar, ¿no? Dice que, el versículo 6 dice, en lo cual vosotros os alegráis, aunque ahora por un poco de tiempo, si es necesario, tengáis que ser afligidos en diversas pruebas, para que sometida a prueba vuestra fe, mucho más preciosa que el oro, el cual, aunque perecedero, se prueba con fuego, se ha hallado en alabanza, gloria y honra cuando se ha manifestado Jesucristo, a quien amáis sin haberle visto, en quien creyendo, aunque ahora no lo veáis, os alegráis con gozo inefable y glorioso, obteniendo el fin de vuestra fe, que es la salvación de vuestras almas. Nuestra vida va a estar sometida a prueba para eso, para purificarnos, para dar gloria a Dios. Y dice que aunque tengamos por un poco de tiempo, si es necesario, y nos dice así el apóstol Pedro, si es necesario, tengáis que ser afligidos en diversas pruebas. Si es necesario quiere decir de que uno lo necesita. Y a veces uno necesita bajarle un poco de la nube. ¿Para qué? Para que pues, reconozca y no se haga autosuficiente. Porque uno de los pecados mayores que de la humanidad es ser autosuficiente, y lo que el ser humano ha querido y ha luchado toda su vida y todavía sigue es querer ser autosuficiente de Dios. Yo no dependo de Dios. Yo no necesito de Dios para vivir el día a día, no necesito de Dios para un trabajo, no necesito de Dios para vivir, para mi familia, para tener una casa, para tener un amor, para tener una esposa, para tener una vida. No necesito de Dios.
Y ese es el error y lo que la humanidad siempre ha luchado. Pero claro, eso es imposible porque ya Jesús lo dijo. Ya Jesús se lo dijo a las multitudes. Separados de mí, nada podéis hacer. Pero espera, no podemos hacer un poquito, aunque sea, mira, tú me ayudas en esta parte y yo aquí me pongo las pilas, lo hago, así, ¿no? Y tú por un lado y yo por otro. Nada. Jesús vuelve a decir, nada podéis hacer. ¿Y qué quiere decir cuando dice probados como oro? Dice probados como oro. Pues eso, en nuestras luchas diarias, con todas esas cosas que pasan que no tenemos programadas, que son cosas que no tenemos programadas, que no pensamos que va a pasar y de repente se levanta una tormenta sin saberlo ni beberlo y parece que Jesús está durmiendo. Muchas veces que estás así, bueno, tan tranquilo y tal, de repente viene una... Yo eso lo he visto en Sudamérica, que estuve 18 años de misionero. De repente estar así tan tranquilo y venir una tormenta. Venir una tormenta, de estar media hora lloviendo y después otra vez, normal, salir el sol. ¿No? Esas situaciones que parece que no están programadas y como tormentas se levantan, ¿no? De repente. ¿Y qué pasa? Que parece que Jesús está durmiendo. Pero Jesús, como hemos dicho antes, ahí aquí en la barca, Él no estaba durmiendo. Él le dio para que se fueran en la barca, pero no se echó a dormir. No se echó a dormir. Nos puede parecer que Él está durmiendo, pero no está durmiendo. Entonces, ¿qué hacemos cuando pasa eso? No vayamos en nuestras propias fuerzas, ¿no? En nuestras situaciones del día a día, tengamos claro que hay cosas que no están programadas que se levantan. Vamos a afrontarlas con la ayuda de Dios. Lo que venga, vamos. ¿Cuántas veces el pueblo de Dios tantas guerras que ha tenido que hacer? Antiguamente, hace 2000 años. Y guerra, y bueno, pues... ¿Y cuántas situaciones pasaremos por el valle de sombra? Dice la palabra de Dios que aunque ande en valle de sombra y de muerte, no temerá mal alguno. Qué bueno es que no temamos. Ya sé que a veces esta mente humana que tenemos, pues esa es la lucha que tenemos, que a veces, ¿no? Tenemos miedo cuando andamos en el valle de sombra y de muerte, pero tenemos que intentar por todos los medios, pues intentar saber que el Señor no está ausente, que es lo que yo te quiero decir en esta tarde-noche, que Jesús no está ausente de tus situaciones, que Jesús no está ausente de tus problemas, que Jesús no estuvo ausente en los años que tuvimos de pandemia del COVID, que Jesús no está ausente cuando parece que te quedas sin trabajo, que Jesús no está ausente cuando te pasan las situaciones del día a día, que Jesús no está ausente, no está en el cielo sentado en una silla con la mirada en otro lado. Si no está pendiente de todo como estaba aquí, cuando estaba en la barca, ¿no? Y cada uno, claro, tenemos que conocerlo, que no nos pase como los discípulos, que no le conocieron y se empezaron a tener miedo, ¿no? A tener miedo. A veces tenemos miedo cuando viene la dificultad, porque nos falta esa fe de decir, uy, ¿qué me va a pasar ahora? He pedido un préstamo y no tengo para pagarlo. Tengo que ir a este lado o mira, me he quedado sin trabajo, no tengo para comer, el alquiler no me llega. Y empezamos a tener miedo. Y bueno, una cosa es preocuparse y otra cosa es tener miedo, son dos cosas diferentes. Y sigo hablando del apóstol Pedro. ¿Por qué? Porque el apóstol Pedro fue un hombre sufrido. El Señor le llevó a muchas situaciones difíciles. Por su carácter también, que nos dice la historia de Pedro, pues tuvo que pasar bastante. El Señor le arrinconó varias veces.
Le hizo incluso andar sobre el mar y todo, que es la única persona después de Jesús que ha andado sobre el mar. Pero hasta que tuvo miedo y se hundió. Entonces el apóstol Pedro para mí es un símbolo de eso, de situaciones difíciles. Pero fíjate, 1 de Pedro 5, 6, 7, dice así: humillaos pues bajo la poderosa mano de Dios, para que Él os exalte cuando fuera tiempo, echando toda vuestra ansiedad sobre Él, porque Él tiene cuidado de vosotros. Cuidado de vosotros. Estas palabras tienen mucho sustancia, porque estas palabras no son de un novato que sale de un seminario, que acaba de conocer al Señor, que está ahí en el primer amor, que ha empezado a leer la Biblia, ya se conoce la Biblia bien, que está empezando en los caminos del Señor, lleno de ilusiones, preparado para comerse el mundo, sino estas palabras son de un hombre adiestrado en muchas batallas, pasando por muchas dificultades, pasando por muchas situaciones difíciles. Y dice esto. Y después de muchos fracasos que los tuvo Pedro como ser humano, pudo decir estas palabras. Pudo decir estas palabras porque Él tiene cuidado de vosotros. Aunque venga la tempestad, Él tiene cuidado de nosotros. Y Pedro estaba diciendo eso porque aunque hemos pasado, como dicen aquí en España, las de Caín, pero todavía puede decir esto este hombre, porque Él tiene cuidado de nosotros. Y no, yo me quedo con estas palabras porque son palabras de un hombre sufrido, un hombre que pudo encarar bien las situaciones y pudo llegar a esa parte de decir eso, ¿no? Entonces, si a pesar de la adversidad, a pesar del viento contrario, a pesar de las dificultades, Él dice, Él tiene cuidado de nosotros, Él tiene cuidado de vosotros, ¿no? Él eche toda vuestra ansiedad sobre Él porque Él tiene cuidado de vosotros. Esa confianza, esa seguridad, ¿no? Es importante que también la aprendamos nosotros para cualquier situación que venga en el día de mañana o que la estás viviendo ahora. Aquí hay personas que están viviendo esa situación. Aquí hay personas que están en mares con tempestad y siendo las olas contrarias. Aquí hay personas que están como en una barca siendo zarandeada por las olas. Pero igual que te digo eso, también te digo que aquí hay personas que están siendo así, pero está Jesús queriendo venir ahí en medio del mar. Está queriendo venir Jesús. Y tú le estás diciendo lo mismo que estaban diciendo los discípulos. Un fantasma, no conozco, no lo veo dónde está. Pues no caigamos en el error de los discípulos de pensar que Él no está ausente. No nos metamos muchas veces tan adentro en nuestros problemas que no vemos realmente el plan de Dios, que es no ver a Jesús, porque estamos metidos en nuestros problemas, en nuestras dificultades, y uno viene para acá y otro para allá, y ahora este problema, y esta situación, y ahora esto otro, y nos come la cabeza de una manera y nos entierra de una manera que no nos da tiempo a levantar. Pero levantemos la mano y pidamos ayuda. Pidamos ayuda a Jesús. ¿Por qué tenemos que ir una parte del camino solos? ¿Por qué tenemos que ir una parte del camino de la vida sin necesitar a Jesús? Y decir, bueno, esta vez me voy solo y le voy a dejar a Él tranquilo, descansar ahí. ¿Por qué tenemos que ir una parte del camino solos? Mejor que vayamos todo nuestro caminar junto a Él. Entonces, cuando vengan las nubes, saber que el sol siempre está ahí. Tú puedes ser un día que esté nublado, que te levantes un día de estos nublados y dices, hoy no hay sol. ¿Cómo que no hay sol? El sol siempre está.
Las nubes tapan el sol, pero el sol siempre está ahí. Nunca se va. Las nubes, el tiempo y tal lo tapan, pero el sol es que está ahí, no se mueve. Pero no lo vemos, porque las nubes lo tapan. Pero Él siempre está. Pues eso que pase también en nuestra vida. Cuando nos levantemos una mañana y veamos que hay tempestad, que hay nubes, que hoy parece que viene todo contra mí y tal, pues sepamos que Él no está ausente. Que es así. Entonces, que aguantemos el temporal, que oremos para que Él nos dé la salida a la prueba y que lo pasemos como valientes, peleando pero sin ninguna queja al Señor, y que lo veamos, cuando Él nos tiende la mano, que lo veamos, que no veamos que es que el gobierno nos ha dado un plan, o mis amigos me han ayudado, o mira, ahora la suerte me ha llevado para aquí, sino veamos que es Jesús, que Él no está dormido, que Él no está ausente de nuestra vida, de nuestro día a día, sino que está presente. Y eso es lo que cada uno de nosotros debería hacer, que ver que Él está presente, aún en las dificultades, aún en la prueba, aún en las circunstancias, aunque el viento sea contrario. Tendamos la mano, conozcámosle, no seamos como los discípulos, que no lo vieron, que no lo conocieron, que empezaron a quejarse que era un fantasma, pero hermano, estaba ahí contigo, 3 años viviendo. ¿De cuántas nos ha sacado el Señor? ¿De cuántas nos habrá sacado el Señor que después no lo ves? Ahora no lo ves. O sea, te sacó de un montón y ahora no te va a sacar también de esta. No, pues esa es la palabra en esta tarde-noche, ¿no? Ver a Jesús en los problemas, ver a Jesús en las dificultades, ver a Jesús en las tormentas, ver a Jesús en el día a día, no solamente para que nos supla nuestras ansiedades, para los milagros, para la sanidad, para que nos vaya bien, sino verle también en la dificultad, porque ahí Él está cuando todo nos parece que nos va de maravilla. Está ahí también. Está ahí, porque Dios nos suple de todas nuestras necesidades. Pero también está del otro lado. También está ahí. Entonces, si lo vemos aquí, gracias a Dios que nos diste esto y tal, que lo veamos aquí también. Que también está, en un lado y en otro. Amén, hermanos. Vamos a hacer una oración. Señor, gracias por esta palabra, Señor, que tú has traído en esta tarde aquí. Pedimos que cada persona que está aquí, Señor, ahora medite. Levantemos nuestras manos para decirte que busquemos en la adversidad, en la dificultad, Señor. Que podamos conocerte en los problemas, en las situaciones, en la alegría, pero también cuando las situaciones vengan con tormenta, tú estás ahí también, en cada momento, porque tú dices en tu palabra que no te desampararé ni te dejaré, y estaré contigo todos los días de la vida. Te lo pido en el nombre de Jesús. Amén. Señor te bendiga.